Muy buenos días, hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Nos reunimos nuevamente para escuchar palabra del Señor y para también exaltarlo a Él, glorificarlo y adorarlo. Vamos a disponer desde ya nuestro corazón para adorar al Señor. Yo le invito a que hagamos una oración. Cierre allí sus párpados y dígale: Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque hoy podemos nuevamente, Señor, adorarte como solamente tú te lo mereces, amado Dios. Disponemos nuestro corazón, Señor, para hacerlo. Disponemos, amado Señor, de este momento, Padre, para glorificarte a ti. Gracias porque en familia hoy podemos hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, creemos, Señor, que tú nos has llamado como tus hijos, también como parte de ese ejército tuyo, Señor, a ser victoriosos, Señor, a ser victoriosos solo en ti, Padre. Por eso hoy lo declaramos, Dios, hoy lo creemos, Padre Santo, y hoy cantamos, Señor, porque somos libres. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, Dios, tuya es la gloria. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Hoy cantamos al gran yo soy, hoy cantamos solo a ti, mi Rey. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Yo les invito a que en este tiempo usted pueda deleitarse en la presencia del Padre y que junto conmigo pueda en este tiempo simplemente adorarle con todo su corazón. Señor, hoy declaramos que tu fidelidad manifiesta en tus hijos, Señor. Te damos gracias por
ello, Dios. Y hoy nos gozamos por eso, Señor, porque tú has sido fiel y siempre lo serás, Dios. Por eso hoy cantamos, Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Y como tus hijos, Señor, declaramos nuevamente esto con todo nuestro corazón. Solo tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Vamos con las palmas. Y decimos: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Hoy te adoramos a ti. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres santo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Dígalo conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor.
tiempo usted pueda levantar sus manos al Padre y que pueda rendir todo su ser en adoración a Él. Padre, hoy te exaltamos solo a ti, Dios. Te exaltamos a ti porque tú eres el amor de nuestras vidas, Dios. Y hoy te alabamos con todo nuestro ser, Señor. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz: Santo, Santo. Ángeles se unen
te damos la gloria en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres perfecto, Dios. Nadie igual a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos entonces a pasar a ver el Señor que nos quiere hoy hablar, después de que hemos tenido el privilegio de poderle adorar a Él a través de estos cánticos. Pero antes los invito a que también hagamos nuestra oración. Hagamos una oración allí en familia y dispongamos nuestro corazón para que sea esa palabra quien quede ahí en el corazón de cada uno de nosotros. Yo los invito a que cierren por favor sus párpados y le digamos al Señor: gracias, Señor. Gracias nuevamente en esta mañana. Gracias porque nuevamente estamos reunidos en familia, desde distintos lugares, amado Señor, pero bajo un mismo espíritu. Desde distintos lugares, amado Dios, pero sometidos a una palabra que es verdad, a una palabra que toma nuestra vida y la renueva, a una palabra que nos alienta, a una palabra que necesitamos hoy, Señor. Yo sé, mi amado Dios, que tú hoy nos vas a hablar. Gracias por lo que hoy nos vas a hablar. Gracias porque lo que tú nos vas a decir hoy, Señor, a través de tu palabra, va a quedar en nuestro corazón, Señor. Y lo más importante siempre, amado Dios, es que lo que tú nos hables, nosotros diariamente lo coloquemos en práctica. Para ti siempre todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Acompáñeme por favor, si usted tiene Biblia, a la carta a los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, como usted quiera decir. Y vamos a ir al capítulo número 2 y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al versículo 4. Lo voy a leer primero en la Reina Valera 1960 y después me voy a permitir leerlo en la TLA, traducción del lenguaje actual. Entonces la Reina Valera nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Permítame ahora entonces la leemos en la TLA. Dice así: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Amén. Bueno, entonces aquí el escritor, que no se sabe quién escribió la carta a los Hebreos, unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Apolos, entonces a ciencia cierta no se sabe quién escribió esta carta o esta epístola, pero Hebreos fue escrita como advertencia a los judíos cristianos
contra el judaísmo. Quiero aclararles qué es el judaísmo. El judaísmo es esa religión basada en el Antiguo Testamento y sobre todo en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Entonces, para la religión o los judaístas, el Señor Jesucristo todavía no había venido, todavía no ha venido. Ellos siguen esperando ese Mesías, ellos siguen esperando el Hijo del Gran Rey. Mientras que entonces esta carta fue escrita a esos judíos que ya habían creído en Cristo. Estos judíos, aún los que ya estaban empezando a creer en Cristo, aún estaban como participando de las cosas de los judíos que todavía no le han abierto el corazón al Señor. En otras palabras, ellos como que todavía estaban participando de los sacrificios que se hacían y que se nombran en el Antiguo Testamento. Entonces, esta carta es como dirigida a ellos, mostrándoles que esos sacrificios que ellos estaban haciendo ya eran sacrificios vanos. ¿Por qué eran vanos? Porque ya había venido el Señor Jesucristo y sabemos que Jesucristo es el máximo sacrificio y después de eso ya no hay nada más. Ya Jesucristo es el último sacrificio y el que nos da esa salvación. Entonces el escritor le quiere hacer ver a estas personas que es superior el cristianismo o Cristo a esa religión judaísta. Ahora, mis queridos, ¿qué podemos tomar de esta pequeña parte? Nosotros todavía estamos con tradiciones. Estos cristianos judíos estaban todavía participando de estas tradiciones del Antiguo Testamento. Nosotros, ¿de qué tradiciones todavía estamos participando? Conozco a gente y he visto cuando está uno en la iglesia, de que mucha gente cuando llega a la iglesia, cuando va entrando a la puerta, lo primero que hace es echarse la bendición. Está participando de rituales que ya no van, rituales que son falsos, como por ejemplo ese. O déjeme colocarle otros 2 ejemplos. Otro ejemplo, personas que van a la iglesia, que conocen o están conociendo la palabra de Dios, que conocen quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo en su vida, quién es el Salvador del mundo y aún andan con la camándula colgada. ¿Qué es esa camándula para el que no sabe? O que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos. Son esas pepitas que van colocadas en una pitica y que están por tramos de 10 pepitas. Hay otra, 10 pepitas y así 5 veces. Todavía hay gente que va a la iglesia y todavía participa de estas cosas. Todavía hay gente, conozco gente, mis queridos hermanos, que todavía está en la tradición de que van a la iglesia católica y después vienen a la iglesia cristiana. Hermanos, si Cristo ya tocó nuestro corazón, si usted y yo ya le hemos abierto el corazón al Señor Jesucristo, entonces no hay necesidad, ya salimos de esa vieja manera de vivir, ya salimos de todas esas cosas que nosotros participábamos antes de conocer la palabra de Dios. Y esto le quiere decir a estos cristianos judíos acá. ¿Y cómo les quiere mostrar? Si nosotros leemos el capítulo 1 completo, entonces ahí nos da o nos muestra el Señor o el escritor muestra quién es Jesucristo. Les está diciendo, y ahí les va a mostrar cómo en el capítulo 1 Él les va a mostrar que Jesucristo es mayor, es el grande, es el que vino a dar la salvación. Y les dejo de tarea, esa es otra tarea que les dejo hoy, que usted cuando se acabe esta reunión o cuando usted tenga tiempo el día de hoy, lea el capítulo 1 y ahí va usted a darse cuenta cómo el escritor de Hebreo nos, así como a los judíos cristianos les hace ver quién es Cristo, nos podemos ver nosotros en este capítulo cómo o quién es Cristo. Déjeme tocarle solamente los primeros versículos del capítulo 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Entonces el escritor, y usted sigue mostrando ahí, sigue el escritor mostrando que Cristo es mayor que los ángeles y que Cristo fue el que vino a entregar su vida, que Cristo, como dice ahí el versículo número 3, fue quien purificó nuestros pecados. Y eso nosotros lo estamos conociendo. Entonces, si nosotros reconocemos que Jesucristo es el mismo resplandor, es la misma gloria de Dios, es el mismo Dios en Él mismo, o sea, en Jesucristo mismo, entonces nosotros tenemos que salir de participar aún de tradiciones que no nos van a llevar a ningún lado, tradiciones que antes hacíamos, pero que hoy nos damos cuenta que esas eran solamente tradiciones tal vez que venían de generación en generación, como estos judíos, que también esas tradiciones van pasando de generación en generación. Y entonces es que mi papá y mi mamá lo hacían, y es que mi abuelo y mi abuela lo hacían, entonces por eso es que yo lo hago. Pero esas tradiciones, mis queridos, como les decía aquí el escritor, eso ya es vano, o sea, eso ya no sirve. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo. Por eso el escritor les habla en el capítulo 1 y les muestra que Jesucristo es la misma sustancia de Dios, que Jesucristo es la misma gloria de Dios, y que Jesucristo es mayor que todo hombre y que todo ángel enviado por Dios a restablecer nuestra vida nuevamente con el Padre. Mis queridos, entonces nosotros tenemos que también tomar estas advertencias. Y la primera advertencia está aquí en el capítulo número 2. Mire que el escritor empieza diciendo, por tanto. Hay 5. Esta es la primera advertencia de 5. Por tanto, es como una amonestación que le hace el escritor después de mostrarles el capítulo número 1, después de hablarles quién es Jesucristo en el capítulo 1. Entonces viene como esta amonestación, viene como esta advertencia. Y la advertencia es que tienen que colocar más cuidado. ¿A qué? A lo que ellos han oído. Quiero leérselo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué le dice entonces el escritor a él? Por lo tanto, póngale más cuidado a lo que usted han oído, a lo que les han enseñado, que a las cosas que están haciendo, que a las cosas que están participando, cosas que ya no valen, cosas que terminaron en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, cosas y sacrificios. Ellos todavía sacrificaban animales en este tiempo. Pero entonces aquí el escritor le dice, no hay que hacer ya eso. Tenemos que colocarle más cuidado a las cosas que hemos oído. ¿Qué tenemos que hacer nosotros también en estos tiempos? Colocarle más atención a las cosas que hemos oído, a las cosas que nos han enseñado. Y si el escritor dice, ahora, yo creo que el escritor no vio ni estuvo en los tiempos de Jesucristo, o pudo estar en los tiempos de Jesucristo, pero no vio ni observó las cosas que Jesucristo hizo. Porque si el escritor dice que las cosas que hemos oído, y él se incluye ahí a las cosas que hemos oído, quiere decir, él no está diciendo ahí a las cosas que vimos, sino a las cosas que él oyó y que ellos también ya habían oído, porque alguien les había enseñado. Nosotros también tenemos que colocarle más cuidado a esto, mis queridos. Hoy en día se han levantado muchas herejías, se ha levantado mucha religión falsa, que el Señor nos está diciendo hoy. Lo que nosotros tenemos que colocarle más atención, diligentemente, con diligencia, es a esta verdad, a la palabra. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, ahí entra a ser parte fundamental de nuestra vida
la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que lo que yo he oído y que lo que nosotros hemos oído, nosotros le demos el valor que lo que nos han enseñado tiene que tener. En otras palabras, sin fe, cualquier persona puede coger la Biblia, leerla y no va a pasar nada. Pero si nosotros diligentemente atendemos, y ahí viene el papel importante de la fe, y con fe le colocamos más atención a lo que hemos oído, ¿qué va a pasar? No nos vamos a deslizar. Dice aquí, no sea que nos deslicemos. ¿Qué tomo aquí o qué significa la palabra deslicemos? En este entonces, la palabra deslicemos la tomaron como aquel barco que está anclado en el muelle, pero este barco se suelta, se suelta como que si se le rompiera el ancla, y sale este barco como a la deriva. Sale este barco y llevado por distintas olas, por distintos vientos, sin control. Entonces, cuando el escritor dice aquí, no sea que nos deslicemos, el Señor le está diciendo a ellos, cuidado. Cuidado no le pase como les pasa a los barcos que levantan el ancla o que se desamarran allí el anclaje y empiezan a navegar solitos por cualquier corriente, el mar los va llevando y esos barcos pueden naufragar. El Señor nos está diciendo hoy también, no nos deslicemos, cuidado con deslizarnos, cuidado con dejarnos llevar por cualquier corriente que vengan hoy a compartirnos, por cualquier corriente que hoy en medio de tanto afán y en medio de tanta angustia y en medio de tantas noticias y noticias que la gran mayoría son malas, noticias que se está incrementando el virus, noticias que se está incrementando los contagiados, que el viernes hubo la mayor cantidad de muertos. ¿Cuántos muertos hubo? Hubo más que la semana pasada. Entonces son estadísticas que nos llevan a que haya desespero en nuestro corazón, pero ese desespero de esas noticias no nos pueden hacer deslizar. No podemos dejarnos llevar por cualquier persona que venga a compartirnos distintas herejías, distintas cosas como por ejemplo, aquí en este lugar, aquí en esta congregación es el único lugar donde hay salvación. Mentira, porque ningún lugar da salvación, ninguna persona da salvación, solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, como le está mostrando aquí los escritores a estos judíos cristianos. O como otra corriente que dice que como Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y nuestros pecados fueron llevados allí, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestra vida. En otras palabras, nosotros podemos pecar y pecar y pecar y pecar, que ya Jesucristo murió allá en la cruz. Mentiras, puras mentiras, puras blasfemias, porque entonces, ¿por qué la palabra de Dios me enseña que así como Cristo fue santo, yo también tengo que serlo? Que así como Cristo fue santo, usted y yo también tenemos que ser santos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con no deslizarnos, con no participar de estas cosas que hoy se pueden levantar, porque déjeme decirlo, que el diablo aprovecha todas estas situaciones y a veces él maquilla muy bien la mentira para que parezca una verdad. Por eso tenemos que nosotros anclarnos como un barco bien amarrado allí en un puerto, anclarnos bien en Cristo, pararnos bien en esa roca que es Jesucristo y no soltarnos de ahí, sino aferrarnos más y más cada día, más y más cada día, porque Él es el que nos guiará y nos llevará, porque Él es el que no va a permitir que nosotros nos dejemos llevar por cualquier corriente, porque Él es el que no va a permitir que ninguno de nosotros naufraguemos, sino que agarrados a Él, cimentados a Él, aferrados a Él, siempre caminaremos de acuerdo a lo que nos han enseñado y nosotros hemos oído. Pero sigue diciendo el versículo número 2,
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces, ¿qué está diciendo aquí? Porque si la palabra dicha por los ángeles, ¿por qué por los ángeles? Aunque nosotros vemos cuando Moisés recibió los mandamientos, dice que fue el mismo dedo de Dios el que escribió los mandamientos en las tablas. Pero para los judíos, ellos creen que fueron los ángeles los que le trajeron la ley a Moisés. Entonces, como ellos creían que los ángeles eran los que le habían traído la ley a Moisés, por eso los judíos hablaban de ángeles. Y aquí el escritor le está mostrando que esa ley, que esos ángeles, le está hablando en los mismos términos para ellos, para los judíos, que esa ley que los ángeles le habían traído y le habían dado a Moisés, la misma gente la incumplía, y al incumplirla o al desobedecer, dice allá desobediencia, de acuerdo al incumplimiento y a esa transgresión a esa ley, entonces el que desobedecía a esa ley tenía su justo castigo. Quiere ahí entonces el escritor decirle que al que desobedece lo que los ángeles trajeron, siempre va a traer castigo, siempre va a traer castigo. Y mire cómo lo dice Hechos capítulo 7, versículo número 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire cómo les está hablando Pedro ahí en la carta de Hechos. Si ellos que recibieron esa ley, y le está diciendo ahí lo que les acabo de decir, que fue enviada por ángeles, no la cumplieron, entonces van a tener castigo. Pero entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el versículo número 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. Permítame, le leo el versículo número 2 y 3 junticos en la TLA. Dice: si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, ahí es lo que les digo, el que incumplió la ley, el que desobedeció la ley, el que, aunque era verdad esa ley, no se sometió, sino la desobedeció, dice aquí la palabra en la TLA, reciben merecidamente ese castigo, y oído, como dice la TLA con el versículo número 3, que está muy claro. Dice: con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Mis queridos, ahí entonces vemos y nos dice muy claro la TLA, si la ley que los ángeles le enviaron o le llegó a manos de Moisés fue real y la desobedecieron, tuvieron ese castigo de acuerdo a su desobediencia. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, usted lee los primeros libros, Números, Levíticos, ahí está, por cada falta hay un sacrificio, por cada falta hay un sacrificio, por cada pecado hay un sacrificio, desde sacrificar palomas hasta sacrificar becerros, todo en cuestión de la desobediencia del hombre a esa ley o a esas normas que los ángeles le habían dado, de acuerdo a los judíos, le habían dado a Moisés. Y nos dice muy claro aquí el versículo número 3, muy claro nos dice: con más razón seremos nosotros castigados si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. La Reina Valera dice: ¿cómo nosotros vamos a descuidar? Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Hermanos, si nosotros no obedecemos conociendo lo que el Señor Jesucristo hizo,
si nosotros nos burlamos, si nosotros pisoteamos la sangre de Cristo derramada en la cruz, dice el versículo, cuánto más nosotros que ya conocemos lo que Jesucristo hizo. La palabra de Dios nos dice, más les vale no haber conocido, pero ustedes y yo ya estamos conociendo, ya hemos conocido, estamos conociendo y vamos a seguir estudiando esa verdad para seguir conociendo lo que el Señor Jesucristo hizo, y en Él únicamente hay salvación. Por eso lo dice acá, si reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque Él mismo fue el primero en comunicarnos. ¿Se acuerda qué era lo que el Señor Jesucristo decía? Usted lo puede leer allá en Mateo. Jesucristo decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy ese reino de los cielos está más cerca que nunca. Hoy, de acuerdo a todo lo que se está viendo, de acuerdo a todo lo que se está oyendo, de acuerdo a todo lo que está pasando, estamos a unos días de que Él vuelva por su pueblo, de que Él vuelva a aquellos que no están jugando con lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, de aquellos que reconocemos realmente y valoramos. Hermanos, el mejor regalo que un hombre o una mujer ha podido recibir en su vida es esa salvación. Es ese regalo que el Señor Jesucristo dio allí en la cruz del Calvario. Es ese regalo al morir allí en la cruz, al derramar su sangre, esa sangre pura derramada allí en la cruz del Calvario. Desde ahí Él nos empieza también a mostrar que Él es el primero que comunica o que nos da salvación. No hay nada más que nos pueda dar salvación. En el Antiguo Testamento, para el perdón de pecados, por eso estos cristianos judíos lo seguían haciendo, eran los sacrificios. Pero ya no hay sacrificio que valga, mi querido hermano. Ya no hay sacrificio que valga. El sacrificio mayor fue el del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Por eso nosotros tenemos que salir de esas tradiciones perversas, de esas tradiciones que no nos llevaban a ningún lado. Gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque el Señor nos sacó de nuestra ignorancia y nos empezó a revelar a través de su Hijo Jesucristo, como dice aquí, primero Él fue el que nos mostró primero, Él fue el que nos enseñó primero. Y si usted va al capítulo número 1, de ahí de Hebreos, que es la tarea que tenemos en los primeros 4 versículos, ahí Dios nos está hablando primero por Jesucristo. Ahí empieza el escritor a mostrarle a ellos quién era Jesucristo. Si usted ve, ahí puede usted tomar el plan de salvación, lo que hizo o lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No podemos jugar, mis queridos hermanos, no podemos jugar. Por eso nosotros que conocemos, y vuelvo a repetir, la palabra dice, más les vale, pero nosotros ya conocemos. Mis queridos, nosotros ya no podemos echar para atrás. Ya el Señor tuvo misericordia y la seguirá teniendo, como hasta el día de hoy, por nosotros, por usted y por mí, por su familia, por mi familia, por todo aquel que le abra el corazón, por todo aquel que reconozca que Jesucristo es el único que nos empezó a anunciar ese mensaje. Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepintámonos de nuestra vieja manera de vivir, seamos santos, caminemos guiados por la palabra de Dios, caminemos sometidos a estos mandamientos, a estos preceptos. Caminemos siempre guiados por su palabra, para que asimismo no nos deslicemos, para que asimismo no nos soltemos, sino que sigamos anclados en Jesucristo. Entonces, mis queridos, nosotros tenemos que ser esas personas que no jugamos, porque si los que desobedecieron la ley recibieron su castigo, dice aquí la palabra, cuánto más nosotros, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Aquí es donde vuelvo a tocar lo de la fe. Mire,
él vuelve a decir, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. ¿No nos han demostrado a través de la palabra de Dios y de acuerdo a nuestra fe lo que Jesucristo hizo? ¿Cuánto usted y yo valemos para Él? ¿Cuánto todo aquel que le abra el corazón? ¿Cuánto todo aquel que se arrepienta y empiece a caminar como Cristo quiere que camine? Guiado y sometido para que no se deslice, para que no se desvíe. Hermanos, si la palabra es tan sencilla que por torpe que nosotros seamos, no nos vamos a desviar de ella. Por torpe que nosotros seamos, pero si nosotros nos sometemos y nosotros la obedecemos, difícilmente nos vamos a deslizar. Termino diciendo el versículo 4 y permítame que se lo diga en la TLA también. Dice, Dios también nos lo mostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Aquí dice que Dios también demostró a las personas que nos enseñaron, a las personas que habían oído, a las personas que estamos oyendo hoy, Dios también nos lo ha demostrado a través de maravillosas acciones y muchos milagros. ¿Y sabe cuál es el mayor milagro que usted puede ver hoy? El cambio que usted ha tenido en su vida. Ese es el mayor milagro, esa es la mayor revelación que Dios puede demostrarle hoy a usted, que sí hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo y que le ha dado su Espíritu, que sí hay un Dios que se despojó de su Hijo y ese Hijo pagó por sus pecados, pagó por mis pecados allá en la cruz del Calvario, derramando su sangre, por la cual yo no puedo jugar, por la cual usted ni nadie que le ha recibido a Él puede jugar con este regalo, con esta salvación tan grande. Y vuelvo y quiero dejar muy claro que el mayor milagro que usted puede ver es lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Porque usted mismo sabe quién era usted antes de Cristo. Y usted ha visto y ha sentido lo que el mismo Señor Jesucristo, enviado por Dios, ha hecho en su vida. Ese es el mayor milagro. Esas son las maravillas o las mayores o la mayor acción que el Señor ha hecho en la vida del hombre. Y ahí nos podemos dar cuenta que ese Dios maravilloso es el que envió a su Hijo Jesucristo y el que ha colocado en nuestro corazón creer que es así. Hermanos, concluyo diciendo, no nos dejemos llevar por ninguna corriente. Anclémonos bien en Cristo Jesús, quien nos demostró cuánto nos ama, y por esto Él nos brinda esa salvación. No juguemos con el mejor y mayor regalo que un hombre o una mujer puede recibir en su vida, que es la salvación. Regalo que muchos han despreciado, regalo que aún muchos no quieren coger, no quieren asumir ese regalo, tomar ese regalo, para que el Dios Todopoderoso empiece a hacer el milagro, empiece a hacer la buena obra como la ha hecho usted y como la ha hecho en mí. Ese es el mayor milagro que yo puedo. Si usted me preguntara, si usted me dijera, ¿cuál es el mayor milagro que usted ha visto en Dios? Yo le diría, sin pensarlo, 2 veces el mayor milagro y la mayor acción maravillosa que yo he visto de Dios en mi vida es el cambio que Él ha hecho en mí. Porque yo me conocía, yo era grosero, mis queridos hermanos. Yo de 10 palabras, 8 eran groserías. Era una persona mentirosa. Todos los días decía mentiras. Hasta llegué a robar. Por eso, sin pensarlo 2 veces, yo diría, el mayor milagro que Dios ha hecho o que he visto de Dios es lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo estoy seguro que muchos están de acuerdo con esto. No juguemos, mis queridos hermanos, no juguemos. No pisoteemos la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es un regalo, es por gracia. Es para todo aquel que se disponga
es para todo aquel que crea, porque nosotros no estuvimos allí, nosotros no vimos cuando crucificaron a Jesucristo, nosotros no vimos cuando lo bajaron de la cruz, nosotros no vimos cuando lo llevaron a esta tumba, pero sí creo que Él está hoy conmigo, pero sí creo que Él ha hecho maravillas en mi vida y que el mayor milagro es regalarme su salvación y colocar su espíritu dentro de mi corazón. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos vuelves nuevamente a enseñar lo que el Señor Jesucristo ha hecho allá en la cruz del Calvario hace muchos años, para que en cada uno de nosotros haya libertad. Padre, ya nosotros como tus hijos, como los que hemos creído en que Jesucristo es el único camino, la única verdad, que Jesucristo es el único que nos vuelve a llevar al Padre, Señor, ya nosotros no debemos de participar de tradiciones, ya debemos de dejar realmente atrás nuestra vieja manera de vivir y vivir como solamente tú nos lo ordenas, vivir solamente como tú quieres que nosotros vivamos. Amados, díganle al Señor, Señor, yo quiero anclarme bien contigo. Yo no quiero dejarme llevar por cualquier corriente, yo no quiero dejarme llevar por cualquier fábula, por cualquier mentira que vengan a decirme. Si nosotros estamos bien arraigados, si nosotros estamos bien cogidos del Señor, nada ni nadie nos podrá soltar de allí. Diga lo que nos digan, hablen lo que nos hablen. La única verdad, Señor, es esta palabra que tú nos has dejado plasmada en este libro. Y a esta verdad, Señor, que es la que me hace libre, a esta verdad que es la que nos hace libre, a esta verdad es la única que yo tengo que obedecer. A esta verdad es la única a la que yo tengo que someterme y creer que Jesucristo es el único que vino y le dio salvación a toda la humanidad. Porque todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Oh Señor, gracias, gracias Padre. Yo coloco delante de ti a cada familia, Señor, que está viendo hoy este mensaje. Yo los coloco delante de ti, Padre. Que sea tu Espíritu, amado Señor, quien lo convenza. Así como nos ha convencido a nosotros de que en nadie más hay salvación, sino solamente en Jesucristo. De que las tradiciones no nos llevaban, como no le va a llevar a esta persona, a ningún lado. Porque el único que nos puede llevar a una vida eterna contigo, eres tú mismo, Señor Jesucristo. Y allí estaremos gozándonos. Y allí estará esta persona que hoy por primera vez te abre el corazón y te recibe como Señor y Salvador, reconociendo que Él es pecador, pero al mismo tiempo reconociendo que Jesucristo es el único, porque Él fue el que murió en la cruz por los pecados de esta persona. Así como Él murió por nuestros pecados, así como Él muestra su amor para con Él, Él ha mostrado su amor para con cada uno de nosotros. Y así como Él ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida, también Jesucristo en este momento está escribiendo en el libro de la vida el nombre de esta persona. Porque no hay salvación en nadie más y porque no hay tradición que nos lleve donde Cristo nos puede llevar. Gracias por estas personas, Señor, que hoy han recibido este mensaje. Gracias por estas personas que hoy te han recibido, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. Guárdalos, protégelos, sigue dando tu provisión diaria, sigue hablándonos de muchas maneras, amado Señor, síguenos tocando nuestra vida y nuestro corazón y sigue colocando en nuestro corazón, Padre, el ser obedientes a tu palabra para que así no haya castigo y para que así todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dice también la palabra de Dios, mis queridos hermanos, antes de cerrar esta reunión o este momento, dice la palabra de Dios también que lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Y qué mejor que sembrar en el reino de Dios. Qué mejor
que dar de corazón. No porque necesitemos y no demos con tristeza. Yo siempre lo he dicho y muchos de los que están escuchando el mensaje saben que yo no doy para que me vean, que yo no doy porque necesito y que yo doy con un corazón alegre. Eso mismo tiene que pasar en nosotros. Es más, eso mismo su palabra nos lo dice en Corintios. Permítame, yo oro para que el Señor también coloque en nuestro corazón ese convencimiento de darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, también en esta mañana yo oro, amado Señor, por aquellas personas que hasta hoy han sido fieles, Padre. Han sido fieles con relación a tu palabra, con relación a esta verdad y con relación a las finanzas. Gracias por ellos, Padre. Síguelos bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. También te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu quien convenza, Padre, quien toque el corazón de estas personas que aún no están convencidas de obedecer tu palabra también en cuanto a las finanzas. Declaro en el nombre de Jesús lo que tu palabra dice, que eres tú por nosotros quien también reprendes al devorador. Y declaro lo que también tu palabra dice, que tú eres quien todos los días coloca el pan en la mesa de cada uno de nosotros, porque tú nos das el pan diario. Señor, bendice a aquel que tiene empresa, bendice a aquel que tiene su trabajo, ábrele puertas, amado Señor, a aquel que aún no ha conseguido trabajo, y que de una u otra manera, Señor, yo sé que también tú te manifiestas y traes la provisión para cada hogar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, qué bueno nuevamente que hayamos estado reunidos en familia, escuchando la palabra, recibiéndola, aprendiendo de ella, y que ojalá nosotros no nos deslicemos, sino que sigamos colocando mucha atención a lo que nos están enseñando y a lo que la palabra de Dios nos quiere siempre hablar. Dios los bendiga. Saben que los quiero mucho en Cristo Jesús. Un abrazo grande para todos. Chao.